7 años les han dado a estos. Es la pena que se ha dado por parte de este juzgado de manera ilegal, inconstitucional e injusta. ¿Qué se ha vulnerado? ¿Qué derechos se han vulnerado de los dirigentes? A ver, en primer lugar, se han vulnerado todos los principios jurídicos procesales. En el Código Procesal Penal se establece claramente que los jueces deben sentenciar en base y en mérito a las pruebas actuadas en juicio oral. Y ustedes han escuchado, las pruebas que se han actuado en juicio oral son contundentes y determinan la inocencia de los dos trabajadores de protección civil y dirigentes. Hemos dicho claramente, el mismo agraviado, el señor Percy Rojas Cáceda, ustedes han escuchado su declaración, él dijo, nunca hubo amenaza, no me golpearon, no hubo violencia contra mí, y firmamos el acta de manera tranquila y nos fuimos a trabajar. El mismo agraviado prácticamente ha dicho que no hubo ningún tipo de extorsión. Claro, inicialmente sí lo dijo en la comisaría, ¿no?, en esa época, en el año 2019 más o menos, pero lo que vale en un juicio penal, en un proceso penal peruano, lo que vale no es lo que declaró en la policía, lo que vale es lo que declara en juicio oral. Y lo ha declarado en juicio oral este señor Rojas Cáceres. Y ha dicho claramente que ha sido todo pacífico, todo correcto. Luego, lo que también es importante decir, que los jueces incumplen con el principio que he mencionado, de que solamente se puede sentenciar en base a pruebas actuadas en juicio oral, es el acta de ocurrencia de calle de la policía, es un acta de intervención de la policía, donde dice lo que ustedes han escuchado también, que todo fue pacífico, armonioso, que hicieron un acuerdo entre representantes de la empresa y los representantes de los trabajadores de protección civil, y luego se fueron a trabajar y no hubo ningún acto de violencia, todo fue pacífico. Eso lo dice el propio comisario de Tiavalle. Sin embargo, la Fiscalía, ¿qué es lo que acusa? O sea, ¿por qué, digamos, La Fiscalía, miren, en el alegato final, o sea, inicialmente la Fiscalía sostiene, pues obviamente que ha habido violencia, que el señor agraviado, Rojas Cáceres, ha sido amenazado. Pero esa acusación de la Fiscalía en juicio oral se ha desvirtuado, con las pruebas, con la misma declaración del agraviado. Ahora, la Fiscalía, por ejemplo, en su alegato final, siguió sosteniendo pues la culpabilidad, pero no hizo referencia a las pruebas que se han actuado. O sea, bueno, fue un alegato totalmente pues, endeble, totalmente infructuoso, que no tenía fundamento. Un alegato incorrecto, yo diría deficiente, por así decirlo. Pero finalmente el que decide es el juez, y el juez debió decidir en función a las pruebas que he mencionado. Para recordar un poco en todo caso, ¿de qué caso estamos hablando? ¿De qué obra estamos hablando? Estamos hablando de un proceso penal por delito de extorsión. El delito de extorsión está previsto en el artículo 200 del Código Penal. Estamos hablando de dos procesados, el señor Genaro Tapia Quispe y el señor José Díaz Díaz, dos trabajadores y dirigentes del Sindicato de Protección Civil. Estamos hablando de que la fiscal es la señora Miluska Velasco, de la Fiscalía de Janta. Estamos hablando del expediente 8836-2019, ¿no?, que se ha tramitado en el segundo juzgado penal colegiado de Arequipa. De eso estamos hablando. Y el delito de extorsión, valga la pregunta también, es un delito en el cual dice el Código Penal, se comete cuando una persona de manera indebida, con violencia o amenaza, obliga a otro a obtener de esa persona un beneficio indebido. Ese es el delito de extorsión. Esto fue en un colegio, ¿verdad? Entonces, supuestamente mis patrocinados, ¿no?, exigieron con violencia y con amenaza al empresario Rojas Cáceres un beneficio indebido. Esos elementos del delito de extorsión nunca se han probado en juicio oral, sino todo lo contrario. ¿Qué es lo que estaban pidiendo? ¿Qué beneficio era exactamente? ¿Qué beneficio era? Claro. ¿Qué dice cuando le preguntaron a la fiscal cuál es el beneficio indebido, señora fiscal? El beneficio indebido era que paguen la cuota sindical y que reconozcan a dirigentes. Oye, pero el Código Penal cuando dice beneficio indebido es como los casos de extorsión que hay mayormente en Lima, cuando en una bodega va un extorsionador y le dice, ¿sabes qué? Me tienes que dar 5.000 soles, si no, pongo una granada de guerra en tu puerta. Eso es, pues ellos están pidiendo plata, ese es un beneficio indebido, es la plata. Y la amenaza es que van a poner una granada de guerra en su puerta. Eso es el delito de extorsión. Y su pregunta es muy atinada, señor periodista. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio, según ella, dice que era que se pague la cuota sindical, pero la cuota sindical está establecida en una ley, que es el decreto legislativo 1187, el derecho de cuota sindical, ¿no? Y también dice que repongan a trabajadores, no, que saquen a trabajadores. Bueno, es un acuerdo de la empresa de poder tener trabajadores idóneos en una obra
y que aquel trabajador que no se comporta correctamente, la empresa puede retirarlos. Entonces, pero ¿de qué manera se benefició el señor Genaro que está aquí y el señor Díaz que está ausente hoy día? De ninguna manera se han beneficiado. Por eso es que no había ese elemento del beneficio. ¿No? Buena pregunta, señor. Pero en todo caso, ¿este pago de cuánto era y por qué, digamos, se dice que ellos no querían pagar o por qué la empresa tendría que haber pagado o no haber pagado? Vuelvo a repetir, la Fiscalía señaló que el beneficio indebido, según ella, era que se pague la cuota sindical. Y la cuota sindical es un monto de dinero que se cobra a los afiliados para que eso sirva para que el sindicato exista, para que se paguen los servicios que el sindicato presta a sus afiliados. Hay sindicatos, por ejemplo, del Poder Judicial, de los secretarios judiciales, que también les descuentan su cuota sindical. En todos los sindicatos municipales también les descuentan su cuota sindical. O sea, eso está regulado por ley, ¿no? Por el estatuto del sindicato. Eso no es beneficio indebido en lo absoluto. Pero este cuota se le pedía al empresario. No, eso ya se nos descuenta a los trabajadores. Bueno, lo que dice acá nuestro secretario general, que tiene mucho más conocimiento que cualquiera, la cuota sindical es un monto de 6 soles que en esa época se cobraba al trabajador, 6 soles, ¿no? Pero de su sueldo del trabajador. Si el trabajador recibía, por decir, 2.000 soles, se le pagaba 1.994 soles. ¿Por qué? 6 soles se le descontaba, ¿para qué? Para la cuota sindical. Así era en esa época. Ahora creo que sigue siendo 6 o ha subido. Sigue siendo 6 soles, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio? ¿O es que acaso los 6 soles iban al bolsillo del señor Genaro? No. Él jamás recibió los 6 soles. Eso va para la institución sindical, no para el bolsillo de los dos procesados, señores. ¿El denunciante cómo se llama? ¿Rojas Cáceres? ¿Qué más? Rojas Cáceres. Es Percy Rojas Cáceres, el agraviado y representante de la empresa que supuestamente fue agraviada. Pero como ustedes han escuchado, yo creo que ya con lo que hemos escuchado en el audio, él ha dicho que nunca hubo ningún tipo de amenaza y extorsión. En el colegio Patasagua, que queda ubicado en Quillabaya. ¿Su empresa cuál es? ¿Cómo se llama eso? La empresa Consorcio San José. Consorcio San José. Consorcio San José es el nombre de la empresa.